presentaros a... Empezamos ya mismo. Ponente. Espera, que presente un poco. Bueno. Como voy con retraso... Bueno, el título de la conferencia, lo que nos ha sugerido Julio, es Julio Asunción, es Roncesvalles, arte, historia y curiosidades del Camino de Santiago. Julio Asunción es historiador y divulgador del patrimonio de Navarra. Hasta el momento ha escrito 7 libros sobre Navarra, entre los que destacan Tesoros del arte y de la historia de Navarra, Lugares de Navarra que te gustará conocer y Pueblos guerreros de Navarra. Colabora desde hace más de 10 años en la revista Conocer Navarra. Es autor de varios blogs sobre arte, arqueología y senderismo. Tiene un canal en YouTube donde ha publicado más de 1000 vídeos sobre Navarra. Actualmente es el responsable del servicio de visitas y del equipo de guías de la Real Colegiata de Roncesvalles. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a Julio. Bueno, pues perdonar por este pequeño retraso y sobre todo agradeceros que hayáis venido a escucharme. Seguro que muchos de vosotros sois de la asociación, igual sabéis del camino más que yo, pero de Roncesvalles no creo que sepáis más que yo. De Roncesvalles controlo un poquito y entonces lo que voy a abordar es esa relación de Roncesvalles con el Camino de Santiago desde una triple perspectiva. Vamos a hablar un poquito de patrimonio, o un poquito, muchito, porque ya sabéis que Roncesvalles es uno de los sitios patrimoniales principales que hay en Navarra. También vamos a hablar desde el punto de vista histórico también, y luego nos vamos también a meter un poquito en curiosidades que tenemos por ahí por Roncesvalles relacionadas por el camino, que igual puede ser que no conozcáis, y vamos a acabar haciendo un poquito referencia a la gran importancia, porque yo considero, y yo creo que muchos consideráis, que Roncesvalles es uno de los hitos principales, sin duda, del camino de Santiago, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Roncesvalles envuelto en una naturaleza espléndida, ¿verdad?, que es uno de sus valores, que también vamos a hablar un poquito de esa naturaleza que también rodea al camino. Y bueno, hay que hacer una pequeña introducción y vamos a hablar del camino, pero es que Roncesvalles no es solo camino. Nosotros solemos decir que la importancia de Roncesvalles se apoya en 4 pilares que le dan importancia. Uno, por supuesto, el Camino de Santiago, que ahora hablaremos, que sigue una ruta bimilenaria, porque claro, el camino empezó en el siglo IX, a principios del IX, pero claro, ahora recordaremos por qué precisamente el camino pasa por Roncesvalles, ¿no? Otro pilar, hombre, el religioso, la Virgen de Roncesvalles. Ahora estamos precisamente en el periodo de las romerías, y también vamos a hablar un poquito de la Virgen. Y cómo no hablar del rey Sancho el Fuerte, de nuestro rey, ese rey que parece que ha salido de un tebeo, de una novela de aventuras, ¿verdad? Y que yo creo que habría que darle todavía más impulso y más conocimiento, y sobre todo para nosotros también, pero para los europeos, los franceses sobre todo, la batalla de Roncesvalles. O sea, 4 pilares: batalla de Roncesvalles, Camino de Santiago, Virgen de Roncesvalles y Sancho el Fuerte. Pues fijaros, pero aquí no vamos a centrar en el camino, porque si no vamos a estar aquí hasta mañana, que me den el coche a las 12:30. Así que yo creo que vamos a hablar solo del Camino de Santiago. Bueno, y la pregunta, fijaros qué bonito Roncesvalles, ¿no? Oye, ¿y por qué está Roncesvalles ahí? ¿Por qué el camino pasa por ahí? Bueno, pues porque precisamente por ahí pasaba la vía de comunicación principal que atravesaba el Pirineo occidental, la calzada romana que unía Burdeos con Astorga. Claro, y lo que hacían los peregrinos era seguir luego esa calzada, no en tiempos romanos, como es lógico. Fijaros si era importante esa calzada que cruzaba por Ibañeta. De hecho, tener en cuenta que en Ibañeta se encontró, que está de hecho expuesto en el centro 778 de Valcarlo, se encontró una parte de un ara romana, o sea que justo en Ibañeta, que está muy cerquita, ese es el collado que está al lado de Roncesvalles, hubo un templo dedicado al sol invicto. Es decir, estamos hablando de una vía de las principales que atravesaba la península ibérica, y de hecho, aquí tenéis lo que se ha puesto en valor en Burguete de la ciudad de Iturisa, muy cerquita. Tener en cuenta, Roncesvalles está aquí, mirad, está justo aquí. Este es el Guirizu, el Astobiscar. Roncesvalles está a unos 3 kilómetros de aquí. Pues aquí había una de las ciudades romanas más importantes que de hecho había aquí en Navarra. La ciudad de Iturisa, sabemos que es de las más importantes porque los arqueólogos con georradar pudieron ver la extensión tremenda que tenía. Ahora, si veis ahí, veréis lo que han dejado a la luz, que es una parte muy pequeña, unas termas romanas. Entonces,
el estar Roncesvalles donde está es una situación geográfica, es una razón geográfica. Pero el origen de Roncesvalles, de esa hospitalidad de Roncesvalles, ¿dónde está? En el Collado de Ibañeta. Es que ahí, antes de que se fundara la colegiata, a principios del siglo XII, en Ibañeta hubo un pequeño monasterio que atendía a los peregrinos. Aquí tenemos Ibañeta, 1057 metros de altura, ¿verdad? Aquí tenéis lo que han dejado los arqueólogos de la iglesia de ese pequeño monasterio, que fue el que primero atendió a los peregrinos. Hay menciones desde la primera mitad del siglo XI, hay también un protocolo, un beneficio que Sancho de Peñalén dio en 1071, refiriéndose a este monasterio. Igual alguno se pregunta, pero bueno, tienes Ibañeta, pero tienes Somport, ¿verdad? ¿Por qué era más importante el paso de Ibañeta? ¿Por qué 3 de las 4 rutas que atravesaban Europa venían por aquí? Porque, fijaros aquí, 1057 metros, Somport tiene 1633 metros. ¿Qué significa eso? Mucho más difícil de subir, muchas más nieves, entonces por ahí solo le merecía la pena a los que estaban más hacia, digamos, el oriente de Francia, pero los caminos principales de Europa convergían en Ostabat y luego cruzaban el Pirineo por Ibañeta y por aquí, por Roncesvalles. Bueno, y aquí, como os digo, se fundó el primer establecimiento. ¿Y por qué se fundó? Hombre, pues yo supongo por lo que estaba la colegiata desde la Edad Media. Era atravesar el Pirineo, ojo, no es una tontería. Atravesar el Pirineo es cosa seria. Imaginar en la Edad Media los peligros a los que se enfrentaban. Los peregrinos tenían que tener un sitio de asistencia y por eso se fundó este pequeño monasterio. ¿Pero qué pasaba en ese monasterio? Que efectivamente las condiciones del Pirineo eran horrorosas, las condiciones climáticas. Morían muchos peregrinos de frío, por la nieve, por las ventiscas. Ni los monjes podían aguantar allí. ¿Qué se decidió? Pues en 1100, según nuevas fuentes, en 1127, según un texto de la Catedral de Pamplona, o 1132, según el Códice de la Preciosa, que ahora vamos a hablar, pensamos lógicamente 1127, es cuando celebraremos el 900 aniversario de la colegiata, pues se fundó en el llano, en la ladera sur, muchos habéis visto en Roncesvalles, se fundó la Real Colegiata de Roncesvalles, por el obispo Sancho la Rosa, bajo en el reinado de Alfonso I el Batallador. Claro, ¿qué pasaba aquí? No estaban muy lejos de Ibañeta, pero estaban protegidos, más protegidos de los vientos del norte, que yo os digo, ya sabéis, hace un frío que pela, ¿eh? O sea, en Pamplona hace frío, ahí no os digo nada, lo que hace, ¿no? Y entonces se decidió, efectivamente, bajar aquí. Suponemos que arriba no quedara nada, quedaría una ermita, y se dice que esa ermita tenía una campana, que lo habréis leído por ahí, que precisamente al atardecer el ermitaño tocaba la campana para que los peregrinos que venían subiendo, se les hacía de noche, se habían perdido las nieblas, pudieran llegar al sonido. Entonces, claro, no bajaron aquí porque, claro, si tú aquí pones una campana, en el otro lado no te oyen. Suponemos que ahí tuvo que haber una ermita, o igual que ese pequeño monasterio, pero ya fue totalmente secundario comparado con la Real Colegiata. Bueno, y esa atención, esa vocación de atención, de hospitalidad a los peregrinos, la tenemos reflejada en un texto precioso, que es el Códice La Preciosa, escrito en tiempos de Sancho el Fuerte. Ya sabéis que Sancho el Fuerte mandó edificar la iglesia de Santa María de Roncesvalles, pues en sus tiempos se escribió el Códice La Preciosa, donde está, digamos, lo que podemos decir la carta de fundación de la colegiata, y donde se dice para qué se fundó la colegiata. Y hay un texto precioso, precisamente, que me vais a permitir leer, que dice: aunque es en el monte donde está el santuario, muchos peregrinos se acogen a diario, males y fatigas que el hospitalario consuela y remedia con lo necesario. Y ahora viene lo más bonito. Fijaros, estamos hablando de la Edad Media, siglo XII, en periodo estaban de las cruzadas, o sea, en un periodo al que no era como tú, digamos, pues ibas a por él, para entendernos, ¿no? Mirad lo que dice: la puerta abre a todos, enfermos y sanos, así a los católicos como a los paganos. Así a los católicos como a los paganos. Viene más, judíos, herejes, ociosos y vanos, y a todos recibe como a sus hermanos. Siglo XII. O sea, ¿qué muestra mejor de hospitalidad? ¿Qué muestra
de atención, de servicio de atención al caminante, que tú lees esto y dices, pues de hecho les daba lo mismo, no les debían ni preguntar, todos tenían su plato de comida, su atención, si las cosas les venían mal, si morían tenían su cementerio, que ahora hablaremos también, y tenían su atención también en Roncesvalles. Y así hasta hoy, la atención a los peregrinos en Roncesvalles es una de las actividades principales que hace la colegiata. Ahora ya sabéis, está quizá demasiado masificado, pero fijaros, este es el gráfico de los peregrinos que vinieron el año pasado. Mirad, 49.500. Estamos hablando en un pueblo, el segundo pueblo de Navarra más pequeño con el alcalde. Roncesvalles tiene 19 habitantes censados. Por eso decimos muchas veces que Roncesvalles casi es un pueblo de peregrinos, porque duermen mucho más peregrinos en el albergue que vecinos en sus casas todas las noches, ¿no? Y fijaros qué curioso, hay una desproporción tremenda entre españoles, 10.000 y 39.000. Y ahora estamos hasta arriba. De hecho, estas estadísticas, como todas las estadísticas, son fiables relativamente por lo bajo. ¿Por qué? Porque es que ahora estamos yendo al albergue todos los días. Todos los días. El albergue, ¿y qué albergue? El albergue de Roncesvalles. Fijaros la importancia que tiene Roncesvalles en el camino. Tenemos el albergue con mucho más aforo, más grande de toda Navarra. Tiene capacidad de 183 plazas. Creo, por lo que he mirado, el más grande de Pamplona tiene 112, creo. Y fijaros, y este no es suficiente. Este se ha quedado pequeño. Se está llenando todos los días. Por eso os digo, la estadística no es fiel totalmente, porque cuando pasan de 183, ya los que vienen siguen a Burguete, van a los hoteles, ya no hacen ficha, ya no hacen estadística, ¿no? Entonces, fijaros el volumen de peregrinos que hay, ¿no? Y de hecho, cuando se llena el albergue, entre comillas, de invierno, que tiene 30 plazas, que se abre en invierno, claro, en invierno, pues lógicamente, a partir de noviembre baja mucho, va a haber 10, 15, 20 peregrinos, 4, va a haber algún día, no se abre el albergue grande, que solo con calefacción, tal como está la vida, pues se dejarían ahí medio presupuesto a la colegiata. Entonces se abre el de invierno, pero el de invierno ya es de invierno, ya podemos llamarlo el de refuerzo, porque es que se llena también con las 30 plazas, día sí, día también, precisamente en esta época. Es curioso, hay más peregrinos en esta época en primavera y en otoño que precisamente en julio, en agosto, que uno puede pensar, no, ahora es cuando realmente vienen los peregrinos. El problema, pues ya sabéis, vosotros que conocéis seguro muchos el Camino de Santiago, hombre, pues la masificación, al final se convierte un poco en una carrera. Yo me acuerdo, hice el Camino de Santiago en el año 2007, ya había bastante, pero ni comparación, o sea, te lo podías tomar más tranquilamente. Ahora realmente es una cosa tremenda, porque cuando se llena todo, los compañeros, muy majos ellos, de la oficina de turismo, se desviven para encontrarles alojamiento, que fijaros, tienen que empezar a llamar taxi para que vayan unos al Campín de Espinal, ya sabéis dónde está. Bueno, hubo hace poco un día que pidieron alojamiento más de 400 peregrinos. A ver qué haces tú con casi 200 peregrinos más, que andaban locos, ¿no? Ese es un problema que, bueno, que la iniciativa privada también está haciendo albergues, pero realmente es que está el tirón, o sea, se han igualado números anteriores prácticamente a la pandemia, y entonces, pues fijaros cómo está. Ese es un problema porque realmente vosotros muchos que habréis hecho igual el camino más tranquilamente, hombre, pues el camino yo creo que es para disfrutar, no para una carrera con otros a ver si llego antes y demás. Entonces, bueno, esperemos que eso poco a poco se vaya cubriendo. Bueno, pues como sabéis, estamos hablando de historia. Lógicamente, el Camino de Santiago es historia. Fijaros, empezó siguiendo la calzada romana, y hasta ahora la Edad Media, atención a los peregrinos, pero claro, ya sabéis, la historia deja su huella en forma de patrimonio. ¿Qué es lo que pasó en Roncesvalles? Claro, es que Roncesvalles tiene tanto patrimonio porque es uno de los valles con más historia de toda Navarra. Ya os he dicho lo de 4 pilares, pero es que ya solo por el camino, fijaros. Y entonces, lógicamente, el camino dejó su huella. Y entre esa huella, pues hombre, Camino de Santiago, pues la iglesia de Santiago. Claro, es una iglesia muy sencillita. A mí me gusta esta iglesia. Fijaros, no tengo, parece mucho que habéis estado, ahora hablaremos de la iglesia de María de Roncesvalles, que es espectacular, ¿verdad? Pero a mí la iglesia de Santiago también me gusta porque representa, yo creo, un poco la esencia del camino. Porque el camino, sobre todo, es, digamos, humildad, llevar lo justo, ¿no? Para nada de excesos, porque tienes que andar muchos kilómetros. O sea, es muy humilde, simple, miradlo,
una iglesia humilde, simple, medieval, con unas reformas del siglo XVII, pero es una iglesia pequeñita, de una nave, con cabecera cuadrada, que incluso tiene un Santiago, que es el Santiago Belcha, pero fijaros que es humilde, que ni el Santiago es original pero del siglo XX, porque es una copia del Santiago Belcha, el Santiago Negro de Puente la Reina, que le conoceréis, que prácticamente en el camino ya sabéis cada iglesia por donde pasa el camino, tiene un Santiago, y el Santiago más conocido en Navarra, el que se ven todas las guías, es el Santiago precioso, gótico que tienen en Puente la Reina. Por eso se eligió en la segunda mitad del siglo XX ese Santiago para hacer una copia para sustituir al Santiago de la iglesia, que la verdad no sabemos qué pasó con el original. Seguramente en uno de los incendios que tuvo la colegiata se echó a perder. Entonces, ya hemos visto la iglesia de Santiago, seguimos con el patrimonio, la iglesia de Santa María. Y diréis, ¿qué tiene que ver así directamente con el camino? Pues vais a ver muchísimo. Ahora vamos a decir al final de la exposición de la conferencia voy a abundar en un tema que yo creo que aquí desde Navarra tenemos que defender mucho con respecto a la iglesia de Roncesvalles y el Camino de Santiago. Pero eso lo voy a dejar para el tema de las curiosidades y cuando destaquemos porque es un hito principal. Pues fijaros, qué diferencia una iglesia espectacular de patrocinio real. Últimamente le empiezan a llamar en internet la pequeña Notre Dame porque se descubrió que esta iglesia la habían hecho con los planos de Notre Dame delante. Muchos habéis estado seguramente en París, en Notre Dame, es muchísimo más grande, muchísimo más alta, pero es que se ha descubierto que si tú al plano de Notre Dame, que tiene 5 naves Notre Dame, con girola, le quitas las 2 naves laterales, le quitas la girola, le quitas un montón de cuerpos de fondo, es decir, dejas solo la cabecera, el presbiterio y las primeras naves, y eso lo reduces proporcionalmente, oye, esa maqueta que estás construyendo es la pequeña Notre Dame. Nuestra Señora de Roncesvalles, le hicieron arquitectos franceses, en 1220 se consagró, la primera iglesia plenamente gótica que se hizo en Navarra. Una curiosidad que fue precisamente un capricho, ahora hablaremos, de Sancho el Fuerte, que vais a ver que tiene también relación con los peregrinos Sancho el Fuerte. ¿Y ahí quién está? Pues tenéis otro Santiago, ahí tenemos otro Santiago, además un Santiago que tiene su misterio, porque este es el Santiago más antiguo, pensamos que es finales del 15, 16, pero es que se sospecha que puede ser que sea, que no sea un Santiago originalmente, que fuera un San Martín. Fijaros, que fuera un San Martín que lo hubieran reconvertido en un Santiago, como va con el manto así, además la iglesia era francesa, a Martín se le tenía mucha devoción, y puede ser que sea un San Martín, pero bueno, como ahora estamos acostumbrados que nos digan una cosa y luego en la otra, entonces no nos puede llevar. Pues ahí tenemos nuestro Santiago, que bueno, ahora lleva su bordón, y bien, ¿no? Y bueno, pero también tenéis a la Reina del Pirineo, a la Virgen de Roncesvalles. Igual decir, bueno, ahora se va a desviar al tema de la devoción. No. Eso ya, igual en otra conferencia, ¿no? Ojo, Reina del Pirineo, pero otro de los títulos de la Virgen, protectora de los peregrinos. Protectora de los peregrinos. Tal es así que en el sello oficial de la colegiata, el oficial, el que la colegiata pone los documentos oficiales, no el que se pone a los peregrinos, que es más importante, vais a ver, el que se pone a los peregrinos. Pero el oficial que se pone en los documentos, lo tenéis aquí, es del sello oficial de la colegiata. ¿Veis que son estos que de aquí abajo, que están de rodillas delante de la Virgen? ¿Podéis apreciar el bordón? Son peregrinos que se ponen de rodillas para pedir a la Virgen que les proteja. Efectivamente. Y ese es el sello oficial, digamos, de la colegiata de Roncesvalles, que de hecho lo tenemos puesto en el museo. Por eso os digo, es muy importante. Y luego ya veremos también otro de los ritos principales en el que interviene la protectora de los peregrinos, la Virgen de Roncesvalles. Bueno, seguimos con la iglesia. ¿Sabéis quién es este? ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién? A ver, José Miguel, ¿sabes quién es? Uy, a ver si vamos a tener que cambiar de presidente de la asociación. Os he ido a pillar. San Veremundo, el patrón del Camino de Santiago en Navarra. San Veremundo, claro. Y tiene su sitio en la colegiata de Roncesvalles también, porque es la casa de los peregrinos. Y entonces, efectivamente, una de las vidrieras de la nave de la derecha, de una de las naves laterales, ahí tenemos ya sabéis, San Veremundo, ¿no? Que precisamente se distingue por ser el abad del monasterio de Irache, que protege a los peregrinos. Hay también el mito, la leyenda muy bonita,
que incluso antes de que fuera nombrado el abad, él llevaba comida suya y de los otros monjes a dar a los peregrinos, y cuando le pillaban los superiores que tenía entonces, hasta que fuera superior, enseñaba la comida y eran flores, ¿sabes? Que eso lo habréis visto, esa es una leyenda que se aplica a muchos santos. Pues si tenéis a San Beremundo, que está en la iglesia también. O sea, fijaros, ya en la iglesia hemos visto un Santiago, hemos visto a San Beremundo, a la protectora de los peregrinos. O sea, no es una iglesia también relacionada, es que todo está relacionado con el camino. Por ejemplo, fijaros, ya conocéis el panteón de nuestro rey, del gigante de las Navas, entre 2.3 y 2.14, no 2.21 como leéis por ahí. Lo digo porque el último libro que he escrito es precisamente un estudio sobre la altura del rey, pero era un verdadero gigante en la época, ¿no? Bueno, ¿y por qué hablo del rey? ¿Qué tuvo que ver con el camino? Hombre, pues mucho tuvo que ver, porque los documentos, las crónicas dicen, en 1203 dio una donación para atender en el albergue a más de 10.000 pobres, dice, 10.000 peregrinos. Bueno, peregrinos judíos, todos los que pasaban. Es decir, ¿y por qué? Una de las cosas que se dice, ¿por qué el rey Sancho, que vivió en Tudela, mandó construir la iglesia ahí, se hizo enterrar ahí? Pues desde luego, si donó y estuvo apoyando a los peregrinos de esta manera, es igual también, además de por la Virgen, tenía una querencia por el Camino de Santiago. Por eso os digo, que es que todo está relacionado, todo le encuentra su relación precisamente con el camino, con el patrimonio. Bueno, y descanse, ya sabéis, el modelo de mausoleos reales más impresionantes que me parecen a mí que hay en España, de hecho, ¿no? Bueno, pues seguimos. Aquí tenemos a nuestro rey Sancho y, hombre, el Silo de Carlomagno. Este es el monumento más relacionado con la batalla de Roncesvalles. No sé si conocéis la historia del Silo de Carlomagno, que la leyenda, la historia fue que Carlomagno en el año 778 cruzó los Pirineos, que quiso tomar la ciudad de Zaragoza, no pudo tomarla, a la vuelta hacia su tierra, los vascones que dominaban este paso pirenaico, le hacen una emboscada, ¿no? Y acaban con toda la retaguardia franca, pero entre los muertos queda Roldán. Y es que Roldán, digamos, es para los franceses como el Cid para España. O sea, el paladín medieval más importante de Francia muere aquí. Entonces los juglares empezaron a cantar la muerte de Roldán y se convirtió en la canción de Roldán. Bien, ¿eso qué tiene que ver con el camino? Nada, porque eso fue en 778, que también empezó, dice 813, más o menos, no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Dice la leyenda que Carlomagno enterró aquí a sus soldados. ¿Será cierto? Vete tú a saber, igual sí, están excavando. Mirad lo que tenemos ahí abajo. ¿Serán los soldados de Carlomagno? No, pero podrían ser peregrinos. Tampoco son, ahora veremos que no, pero abajo van a estar peregrinos. ¿Por qué? Porque precisamente el Códice de la Preciosa, desde el siglo XII, dice que en la capilla del Santo Espíritu, que ahora la conocemos casi todo el mundo como Silo de Carlomagno, era el cementerio de los peregrinos. Todo peregrino que moría de enfermedad, de accidentes, de ataques de bandidos, de frío, de lo que sea, al final los pobres se acababan aquí. De hecho, los arqueólogos que llevan 5 campañas de excavaciones esperan ya llegar a las capas de los peregrinos. ¿Por qué esperan llegar a las capas de peregrinos? ¿Es que estos no lo son? Pues no. Estos igual lo habéis leído en prensa. Estos son soldados napoleónicos y españoles de la Guerra de la Independencia. Porque es que está esa fosa, y justo debajo, justo aquí debajo del monumento, esa fosa fue usada, parece ser, durante fosa común, durante toda la historia de la colegiata. Claro. Y entonces están, hasta el momento, los arqueólogos van excavando, ya sabéis, una excavación es como un libro de historia, que se va leyendo según los arqueólogos van bajando, ¿no? Página a página, que ya están un poco hartos de, porque llevan 5 años sacando lo mismo, ¿eh? O sea, 5 años que estos, la mayoría serán muertos de los últimos combates que hubo entre las tropas anglo-españolas de Wellington y los napoleónicos. Seguramente muchos son los que tras la batalla de Sorauren, Wellington persiguió hasta más allá de la frontera, todos los que fue cazando en la persecución por la zona de Roncesvalles, pues los pobres pues acabarían ahí. Y abajo, no tenemos duda, tendrán que aparecer peregrinos, porque está documentado, que aquí era donde se enterraba a todos los peregrinos. Así que fijaros, hemos visto que prácticamente todos los monumentos de la colegiata están de alguna u otra manera relacionados con el camino. Por eso Roncesvalles es puro camino, ¿verdad? Pero si es puro camino, pues hombre, el antiguo albergue, puede ser que alguno de vosotros se haya quedado hasta aquí. Yo me acuerdo que me quedé aquí a dormir, ahora está cerrado, ahora ya se usa para exposiciones, para conferencias, o sea, como una sala multiusos cuando se abrió el grande. Tenía algo más de 120 plazas y de hecho se piensa que es en origen, ahora está reformado, bastante reformado,
uno de los antiguos albergues que hubo en la Colegiata, de los albergues medievales. O sea, habrá que ver en este lugar la cantidad de peregrinos que recibieron la media atención, y es otro, junto con la iglesia de Santiago, o sea, los monumentos más relacionados directamente con el camino, totalmente relacionados, es Ichandeguía, el antiguo albergue, y también tenemos la iglesia de Santiago. Bueno, pues fijaros, seguimos con el patrimonio. Y aquí, la cruz del peregrino. Fijaros, una cruz que está a salida de Roncesvalles, no sé si la conocéis, está a 300 metros, saliendo de Roncesvalles. Oye, en un sitio muy malo. Un sitio muy malo. Ahí lo puso un prior en la segunda mitad del siglo XIX. La cruz en realidad no se sabe cuál era su lugar original, pero está en un sitio horroroso, porque es la cruz del peregrino. ¿Y qué pasa? Está, si la habéis visto dónde está ubicada, está al lado de una carretera que, claro, antiguamente el prior la pondría porque era donde pasaban las carretas con los borricos, pero claro, es que ahora pasan los coches casi a 100 por hora. Y además es que no hay sitio para el peregrino. Entonces, claro, los peregrinos la ven desde el camino que está al otro lado de la carretera, cruzan hasta que pasa una desgracia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hombre, que esta cruz, lo mismo que la movió el prior en el siglo XIX, habrá que moverla. Habrá que moverla. Lo digo porque como luego intentaré, si me sale bien la grabación, subir esto a YouTube, a ver si me oye a un responsable de carretera del gobierno de Navarra y evitamos que haya un accidente que luego igual salgo hasta en el telediario diciendo que podía pasar. Esperemos que no. Pero es que está muy mal. Y ojo a la importancia de la cruz. Mirad, yo puedo tener más sensibilidad o menos, pero bueno, igual soy un poco bruto. La verdad no. Pero ¿qué me decís de Gustavo Adolfo Bécquer? O sea, para mí el gran maestro, la sensibilidad que tenía con todo. Ahí estuvo a los pies de la cruz sentado Bécquer. Sí, señor. Y os voy a leer lo que decía Bécquer sentado en esta cruz de los peregrinos tan emblemática. Dice, a corta distancia del pueblo de Roncesvalles hay una cruz de piedra que antiguamente era conocida con el nombre de Cruz de los Peregrinos. Alguna mano piadosa la elevó allí, sin duda con objeto de que sirviese como punto de reposo a los que, llena el alma de fe, venían a visitar su célebre santuario desde los más apartados rincones de la península. He aquí el punto donde el piadoso romero, vestido de un burdo sayal y apoyado en su tosco bordón, se prosternaba poseído de hondo respeto a la vista del santuario, como los peregrinos del Oriente se prosternan aún en la cima del monte que domina la ciudad santa. Las ideas guerreras y religiosas, el sentimiento de la gloria nacional y de la fe, llenaban de piadoso recogimiento su alma, preparándola a penetrar con el entusiasmo del creyente en este maravilloso mundo de la leyenda, donde cada roca debía hablarle de un prodigio de valor o de una aparición divina. Y acaba diciendo su opinión: nada ha cambiado aquí de cuanto le impresionaba. Pues el mismo Bécquer, lo que dice que el peregrino medieval sentía, sentado a los pies de esta cruz, pensaba todo esto, que donde cada roca debía hablarle de un prodigio de valor o de una aparición divina. Entonces, fijaros esta cruz, que prácticamente pasa desapercibida por el lugar donde está, que realmente debe ser, y es un emblema del camino. Cuando entremos en las curiosidades vamos a ver por qué. Igual, aquí no lo tenemos tan claro, pero igual en otros sitios sí lo tienen claro, ¿verdad? Bueno, y un monumento también muy especial, muy simbólico. El último monumento que ha entrado en el patrimonio de la colegiata, la Estela del Camino. Algunos de los detractores lo llaman la cáscara de naranja, que ya he visto algunas risas por ahí. Pero oye, igual cuando se explique lo que quiso hacer Faustino Izcorbe, es uno de los mejores escultores de Navarra, de Oyoki. Yo, hablando una vez con él, porque él viene a enseñar realmente con invitados, a enseñar esta pieza, yo le dije, oye, de tu obra, que la conozco, tiene la Universidad de Navarra, tiene incluso fuera de Navarra, la obra que más me gusta es la Estela del Camino, la que nos has traído por el simbolismo que tiene. Y me dijo, palabras textuales, no sé si lo dijo, para seguirme la corriente, dice, para mí también. De hecho, eso el mismo artista, Faustino Izcorbe, en 2013. Y es que el simbolismo que tiene, lo que tiene, mirad, la Estela del Camino, eso lo explicó el mismo autor, ¿no? Es como si el camino lo enrollaras, tú todo el camino lo enrollas, en el comienzo, fijaros, pone la cruz de Roncesvalles, que ahora hablaremos como comienzo del camino,
como si lo enrollaras, ¿no? Luego, la cinta de acero corte, veréis que no es uniforme, tiene muchas irregularidades. Y él dijo que eran todas las experiencias del camino. Qué ampolla me salió en esa etapa, cómo roncaba ese tío en el albergue, eso nos ha pasado a muchos de los que hemos hecho el camino, qué bien comienza el sitio, o sea, qué santuario más bonito, todas las, bueno, el ligue que me eché una tarde también, podía ser todo, ¿no? Eso significa. Y al final, ¿qué os parece así, a primer golpe de vista? Una rosa, ¿verdad? Claro. Eso quería simbolizar el florecimiento espiritual que se ve en todo aquel que ha realizado el Camino de Santiago. Y fijaros, y además de lo mejor que tiene que además está teniendo mucho éxito, es raro el peregrino que sale de Santiago que no se salga su foto con la estela del camino, ¿no? Pero lo mejor que tiene, que a los contribuyentes no nos costó un duro, también, que ahora hay que valorarlo, porque estos fueron un empresario español que ha hecho vida en Alemania, con un matrimonio de Alemania, supongo que debían de tener, para gastarse el dineral que se gastaron, en contratar a Izcorbe, que no es barato, la fundición, que tampoco, la instalación, o sea, debía de irles bastante bien, de lo cual me alegro, pues con un matrimonio alemán, el matrimonio Faude, pues se encargaron de todo, debían tener algo relacionado con el camino, alguna promesa, y ellos pidieron permiso a la colegiata, y de ahí viene que ahora tengamos esta escultura que a mí, la verdad, os he de decir que me gusta mucho. Pues fijaros, estos son, voy a poner esto en orden, sí, me voy por aquí. Bueno, pues estos son digamos, el patrimonio, monumentos del camino. Pero ojo, seguramente muchos habréis ido igual, no solo haciendo el camino, sino habréis ido igual a pasar un día por Roncesvalles. ¿Habéis hecho el tramo de camino del municipio de Roncesvalles? Son de los kilómetros más bonitos que hay en todo el camino. Y además se divide en dos. Bueno, de hecho, os lo digo porque de los autobuses que tenemos de turistas todos los años, más de 250 que tenemos todos los años, lo que suelen hacer muchos de los viajeros, hacen nuestra visita, pero luego completa la mañana haciendo uno de los dos tramos. Y la verdad que les encanta, ¿no? ¿Por qué? Uno que va desde Ibañeta hasta el santuario. Mira, vamos a pasar a la naturaleza del camino. Ahí tenéis a los peregrinos bajando desde Ibañeta hasta el santuario de Roncesvalles. Primero, conocen Ibañeta, el paso histórico más importante del Pirineo Occidental, con las ruinas del antiguo albergue, y luego bajan entre un hayedo que ahora está precioso, como veis, que acaba de salir la hoja, esta foto la saqué hace nada, hace una semana así, o un par de semanas, y ya descendiendo, después de la paliza que se pegan subiendo desde San Juan Piedepuerto, descendiendo, es como si Roncesvalles, en este tramo, justo cuando pasan al municipio de Roncesvalles, yo muchas veces lo pienso, es como si Roncesvalles, la naturaleza, estuviera abriendo los brazos a los peregrinos. Ya no tienen que subir, ahora ya es una bajada muy buena, muy tranquila, hasta llegar al refugio, a Roncesvalles. Y el otro tramo, un paseo fenomenal, apto para todo el mundo, por eso os digo, de los autobuses que tenemos, muchos son de personas mayores, y entonces en vez de hacer esto, que es un poquito más de bajada, hacen el tramo desde Roncesvalles a Burguete. Bueno, un bosque de alisos, de hayas, bueno, impresionante también. Entonces, 2 kilómetros por un lado, 1,5 kilómetros por el otro. O sea que también esa naturaleza envuelve al monumento de una manera muy especial. Y eso incrementa, lógicamente, la leyenda, el encanto que tiene Roncesvalles. De hecho, por donde están bajando los peregrinos, ya sabéis que aquí los historiadores andamos cada uno con su teoría de dónde fue la batalla de Roncesvalles. Cada uno tal. Yo, que conozco perfectamente la zona, además he trabajado mucho la historia militar, el sitio más claro para una emboscada de la Edad Media, los ejércitos que decían 40.000, nada. El ejército romano debieron de ser con mucho 2.000, 3.000 hombres, no más. Era lo que se estilaba en la época. Seguramente fue en el barranco que sube desde Roncesvalles hasta Ibañeta, cortando al ejército de Roncesvalles justo en el colló de Ibañeta, y, lógicamente, bajando hacia Francia no se dieron cuenta que estaban siendo atacados. Es decir, que además de naturaleza, está seguramente pisando historia de Navarra, ¿verdad? Bueno, pues esto es el patrimonio.
Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, pues vamos un poquito con las curiosidades. ¿Os acordáis de la campana que tocaba, que salvaba a los peregrinos y tal? Ya sabéis, si habéis leído guías de Roncesvalles, que es la que está en la iglesia de Santiago, ¿verdad? Pues no. No, señor. No es José Pirigaray, amigo mío, alcalde de Burguete, fue alcalde de Burguete, lo deja ahora es su sobrino, creo. El alcalde hizo efectivamente un estudio, se vio la fecha de esta campana, no es, efectivamente. La campana que salvó a tantos y tantos peregrinos existe. Está en el campanario de Burguete. Lo que pasa es que no se puede ver porque está metida en el campanario. Y os pregunté, oye, ¿y por qué está? Si era de Roncesvalles, ¿por qué está en el campanario? Efectivamente, la campana, esa estuvo en el Colló de Ibañeta, pero resulta que exactamente, mira, os lo voy a decir, en 1864 hubo un incendio tremendo en Roncesvalles. La iglesia de Burguete se estaba construyendo, pero el incendio fue en Roncesvalles. Y los vecinos de Burguete se volcaron como si fueran un solo hombre, para salvar la colegiata, para salvar su santuario. Tal fue así que luego, como estaban acabando de construir el campanario de su iglesia, la colegiata, en agradecimiento, como no tenían campana, tenían que agarrarla, le regaló la campana para que la pusieran en el campanario de la iglesia de Burguete. Y efectivamente, la que hay en el campanario de Burguete es, que además creo que tienen alguna campana más. Yo hablé con José P. y le dije, oye, y tú, que ya sabes, con el alcalde, has sido alcalde, ¿no estaría bien que eso, bajar la campana y la pusierais ahí, yo que sé, en la plaza, en un sitio especial, explicando? Porque os penséis en la Edad Media los miles de peregrinos que salvó el sonido de esa campana. O sea, ¿puede haber alguna campana que igual haya salvado tantas vidas como esa campana que hay en Burguete? O sea, si lo pensamos un poquito, fijaros la cantidad de peregrinos que habrá enterrado en el siglo de Carlomagno. Pues igual muchos no acabaron ahí gracias a la campana en Burguete. Entonces, pues bueno, quién sabe, igual en un futuro consigamos que se pueda ver y se pueda tocar, ¿verdad?, de nuevo. Bueno, y luego, hemos dicho el albergue Chandeguía, pero el albergue más antiguo parece que es este. Muchos igual habéis estado en Roncesvalles y no os habéis fijado. Fijaros, esta pared y esta puerta son las del antiguo albergue. Está justo enfrente de la iglesia, lógicamente será el más antiguo porque se construiría la iglesia, no la iglesia que hay ahora, que es gótica, se abría una iglesia románica, y enfrente al lado estaría el albergue, que era este, fijaros la extensión, si conocéis el Hotel Roncesvalles, fijaros la extensión que tenía, enorme. Si vais, otra vez, os fijáis, ese prado que hay, y de hecho aquí tenéis unas escaleras, y si queréis ver una puerta histórica en Navarra, por supuesto poco valorada, la puerta del albergue original, la puerta medieval. Ahí entraron de los primeros peregrinos que visitaron Roncesvalles y que se alojaron en ese albergue antiguo. Ahora está, pues bueno, bonito, muy romántico. Seguro que a Becker le hubiera gustado verla con esa hiedra, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con las curiosidades. Igual os suena este cartel. Este cartel es emblemático. Oye, ha salido, yo lo he visto en guías, en todo, aquí todo el mundo, 790. A mí me han dicho algún peregrino que venía cansado de San Juan Piedepuerto, me decía, oye, ese cartel que lo ponéis aquí, para que ya se nos quite la gana del todo, que 790 kilómetros, ¿no? Oye, pues bueno, es un cartel absolutamente emblemático, un cartel de carretera, pero oye, tiene su cosa, su curiosidad. ¿Vosotros alguna vez habéis hecho, por curiosidad, en Google Maps, Santiago Roncesvalles, Santiago de Compostela? ¿Está mal? No son 790, son 763, 64. Sí, y de hecho el gobierno de Navarra el año pasado puso uno de los primeros hitos que ha puesto en Navarra del camino, y mira que por aquí, que esto está bien, 755. Pero a ver qué nos toca el cartel, el otro, que el otro, vamos, tiene, yo creo que ahora mismo se vienen a llevar este cartel y de rabia tiramos este abajo, aunque este sea el bueno, porque el otro, y mirad, además es muy curioso, porque como lo han colocado aquí, fijaros el otro. Entonces el peregrino, esto ya es para quitar las ganas del todo. Porque va aquí 755 y digo, bueno, me queda tal. Dando 3 pasos y digo, si voy para atrás. No me cuadra, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las curiosidades que tenemos, y esto por supuesto, ya sabéis, es el camino, y lo que os decía, el bosque de Alerces y Hayas,
y acebos tan bonito que hay en el camino a Burguete. Si alguno no lo ha hecho, un día que vayáis a Roncesvalles, es un paseo de 20 minutos precioso. Si veis como, además, aunque haga calor, te da va a la sombra todo el rato, realmente precioso, mirad. Y luego pasamos al museo. Y mirad, tenemos un repostero de Roncesvalles, que esto lo regaló María Eugenia de Arístegui en 1982 y lo donó. Es muy curioso, por aquí vemos a la Virgen, aquí tenemos la representación, si es que son todas historias en Roncesvalles y leyendas, aquí veis un ciervo con, no sé si lo apreciáis, con la cornamenta iluminada y una fuente, pues hay la leyenda, pues que un pastor, al ir a beber de una fuente, que está todavía la fuente de la Virgen, venía un ciervo a beber también, se le iluminaba la cornamenta y empezaba a oír como cantos de ángeles, que los tenéis ahí arriba, ¿no? Entonces le dijo al obispo Pamplona y el obispo desenterró ahí y apareció la Virgen. Bueno, yo a veces digo que los pastores de la Edad Media parecía que en vez de cuidar al ganado se llegaban a encontrar vírgenes, ¿verdad? Porque es que leyendas como esta ya habéis sido unas cuantas, ¿verdad? Pues Roncesvalles no podía ser menos. Pues ahí tenemos nuestra leyenda de la Virgen, ¿no? Ahí tenemos la Virgen, pero ¿os habéis fijado aquí lo que tenemos? Aquí tenemos a la colegiata y a los peregrinos peleando con los lobos. Es que no sé si lo sabéis. Una de las causas de las muertes en la Edad Media de los peregrinos eran los ataques de lobo en invierno. Sí, sí. Ataques de lobos, están documentados en los textos medievales. Era uno de los peligros. Por eso la donante eligió este tema. Moderno, igual, para llamar la atención, pues no, porque tenéis aquí también. Ahí tenéis, y aquí peor todavía, porque ahí se están defendiendo, pero aquí ya le está comiendo medio brazo, ya está merendando el lobo. Claro, esta es una de las tablas del antiguo retablo del siglo XVII de la iglesia de Roncesvalles, que se retiró y ahora está en el museo. Entonces, también llama la atención cuando tenemos visitantes y les decimos, oye, les atacan los lobos, y igual decían, que exagerado, ¿no? Los lobos tal, y yo digo, mira, ahí le tienes que le está atacando el lobo. A este lobo no se lo van a comer, no os asustéis, que aquí tenemos a Santiago que le va a salvar seguro, ¿eh? Aunque esté mirando para otro lado, yo creo que se centrará en el momento en que la cosa pasa a mayores, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Hemos puesto también una vitrina con bastantes cosas así curiosas de Roncesvalles, una vitrina temática de Roncesvalles, no, del Camino de Santiago, esto está dedicado al camino. Y mirad, la pieza más antigua del museo, esta es una curiosidad, esta ya es una concha de peregrino, que es imposible llevar un peregrino, pues es un fósil que tiene 5 millones de años, pero es precisamente la misma especie que ahora mismo los peregrinos vienen. Bueno, ya sabéis la historia, que el peregrino traía la concha desde la zona de Galicia, que era su manera de acreditar que había hecho el camino. Pues hombre, nosotros tenemos ahí una concha de peregrino, pero bueno, ya decimos que no es de peregrino. Y luego, fijaros, este cartel de Eduardo Santonja de 1929, digamos cuando el turismo estaba dando sus primeros pasos en España, ¿no? Y fijaros, Roncesvalles, ¿y qué tenemos aquí? Un peregrino. Será Santiago, pero es un peregrino. Es decir, desde entonces y a nivel turístico ya se veía a Roncesvalles como un sitio fundamental en el camino. De hecho, esto es de una serie muy bonita que participaron de los mejores pintores de la época para fomentar el turismo incluso en el extranjero. Lo hicieron en inglés y en castellano. Y de hecho, tienes de Sevilla, de muchos sitios, pero no, aquí en Roncesvalles era de todos los carteles que hicieron de España, donde hacían referencia precisamente al santuario y al Camino de Santiago, ¿no? Es que, de hecho, fijaros la alegría, no sé si igual os recuerda al monumento que hay en el Monte do Gozo. El Monte do Gozo, cuando ven, claro, lógicamente, pues oye, yo muchas veces pienso que muy probablemente muchos de los peregrinos, tras la gran alegría que se pegaban en Monte do Gozo, de ver Santiago, tras pasar la Edad Media del Pirineo, que tenía que tener lo suyo, uno de los sitios donde sentiría más alegría por llegar, seguramente era la Real Colegiata de Roncesvalles. Por eso me recuerda. Y le ves que el hombre está solo, pero está más contento que unas Pascuas, ¿verdad? Porque ya ve que tiene el sitio donde quedarse justo al lado, ¿no? Bueno, y prueba de ello, de la importancia que se le ha dado siempre la relación de Roncesvalles con el camino, pues fijaros, en los jacobeos generalmente, pues se ha sacado en la Fábrica Nacional de Modena y Timbre, pues, como veis, billetes de lotería. Si queréis coger el número, creo que me han dicho que va a tocar estas Navidades, por si acaso, que luego, como sea así, pues no os digo, salimos en todas las teles, ¿eh? Como luego toque el niño,
Por eso os digo, pues fijaros, pone Camino de Santiago, Silo de Carlomagno, Roncesvalles. Fíjate, aquí ya el silo lo relacionan con el camino y Roncesvalles, pero hay más, ¿eh? Hay más. La cruz de Roncesvalles, esta que tenemos aquí un poquito arrinconada, pues fijaros, un sello que pone aquí, Año Santo Compostelano 1971, un sello, el primer día de circulación con la cruz, pero más todavía. Otro billete de lotería. El otro era para el de Navidad. Este es el del niño, ¿eh? O sea, no os confundéis que luego nos toca que lo cambiéis, ¿eh? Y fijaros, entonces todo esto lo hemos puesto en esa vitrina temática como para dar eso, que realmente que no es solo arte, sino que pasa ya, digamos, a lo popular, a lo emblemático, ¿no? Y fijaros, pone, una de las muchas cruces de piedra que en la Edad Media servían de guía al peregrino es esta. Situada en el camino, sí, una de las muchas. Pero oye, las que escogen para el año jacobeo es la nuestra, la de Roncesvalles, por algo será, ¿eh? De hecho, tengo aquí apuntado, aquí lo tengo, en décimo de lotería, sí, mirad, en la Sacopedia, que es una página que se dedica exclusivamente al tema del camino, o sea, son unos expertísimos, dicen, palabras textuales que tienen en su página, que las dos cruces más famosas del camino, Cruz de Ferro, primera, y la otra, la que tenemos en Navarra, la que tenemos en Roncesvalles. Y en cambio eso realmente es que yo creo que aquí no lo valoramos, y yo creo que es eso, que pasa por colocarla y darle esa relevancia que debe. Yo creo que había que colocarlo un poco más adelante a la entrada de la colegiata, pero justo en la entrada, no en el paseo que entra. Bueno, eso ya se verá. Bueno, seguimos con las curiosidades. El sello de Roncesvalles, que muchos tendréis igual si habéis hecho el camino en las credenciales, ¿verdad? Bueno, sabéis que hay una página que se llama Sellos del Camino, que es una labor ingente que están recopilando sellos, 3.800 y pico. Uno de los sellos, yo ya me paso ahora revisando eso, ¿eh? No quiero decir el más antiguo, por si hay algún otro, pero sin duda uno de los sellos más antiguos originalmente de todo el camino, el que se pone en Roncesvalles. Este es del prior Don Lope. Se sacó la matriz de un sello céreo de un documento del prior Don Lope de Roncesvalles. 1236, el mismo sello. Si veis todos los sellos que hay por ahí por el camino, la mayoría pues son pues, los diferentes albergues, han hecho un sello, han diseñado un sello ahora, tal, algunos han cogido, si han podido coger un estado antiguo, no, esto era un sello. El sello, y esta es la matriz que sacamos del sello. De los más de 3.800, el sello más antiguo, ahí se lo damos a todos los peregrinos que pasan por la colegiata, por lo que también tiene, y es una cosa que tampoco se ha difundido, en cambio, ahí tenemos el sello de Roncesvalles, ¿verdad? Y hombre, y el arte. Este año también hemos tenido la gran suerte que Maite Ugalde, una pintora como veis, ahora veremos algunos cuadros de cerca, muy buena, de Mañeru, es ella, nos donó a la colegiata una de sus colecciones, donde precisamente es sobre el Camino de Santiago. Y la hemos colocado en una sala nueva que hemos abierto, donde, si os fijaros, en vez de aprovechar toda la sala, hemos puesto arte aquí, esculturas, que representan el arte que el peregrino ve en el camino, pero hemos querido hacer un recorrido virtual por el Camino de Santiago, recorriendo la gran sala hasta el final. ¿Qué tenemos? Pues el primer cuadro, Roncesvalles, ¿verdad? Y luego continuamos haciendo el camino. Tenemos aquí, os suena esta iglesia, ¿verdad? Muy emblemática. Eunate, ¿verdad? Bonitos los cuadros, ¿verdad? Un estilo muy original. Este es en la meseta, pasando calor. Y aquí tenéis Santiago, ¿verdad? ¿Y cómo acabamos el camino? Pues hombre, con Santiago. ¿Y quién no ha hecho el camino si ha tenido la suerte que ese día, aquí le tenéis el Botafumeiro? Pues hemos incluido, para más abundar en el arte del camino, también nuestro espacio expositivo relacionado al camino, gracias a Maite Ugalde, que estudió en la Sorbona, en París, y ya se ve la técnica que tiene, realmente preciosa. Pues otro del patrimonio que tenemos, o sea, tenemos, como veis, monumento, tenemos también pintura, muy bien. Pues bueno, y luego, más curiosidades. Hombre,
pues como Roncesvalles es fundamental en el camino, pues no ha pasado desapercibido para quienes hacen documentales o películas sobre el camino. Quizá la película más conocida, pues The Way con Martin Sheen, la dirigió su hijo, Emilio Estevez. Ahí estuvimos de extras, todos los que estamos por ahí. Yo salía de peregrino, saliendo de Chandeguía. Si alguna vez la veis, si os fijáis, igual me veis. Y bueno, ahí tenéis eso, pero no solo eso, documentales un montón, relacionados con el camino. Ahí tenéis a Marta Jazas y a José Turiñán, una, no sé si habéis visto, Rutas Bizarras, que hicieron la segunda temporada, Camino de Santiago, pues cómo no, tuvieron que pasar por Roncesvalles. Y ahí les tenéis que les estoy enseñando a nuestro rey, que ya veréis que yo tengo una querencia especial por el rey, Así que, pero bueno, entonces, pues, y de los últimos que vinieron, pues, a ver, no sé si distinguís a este, igual le veis mejor aquí. Boris Izaguirre, pues estuvo en Desmontando, también, que hizo en esa serie Desmontando, hicieron uno de los documentales sobre el Camino de Santiago y uno de los sitios donde vinieron, pues lógicamente fue a Roncesvalles. La verdad, yo creo que vino un poquito cansado, porque ya venía de mucha tralla y el hombre andaba, pero bueno, dio el callo también en el documental. Y bueno, y ahora pasamos a la última parte, hito principal del Camino de Santiago, punto inicio principal del Camino de Santiago francés. Oye, ¿esto creéis que es verdad o que no es verdad? Punto inicio principal del Camino de Santiago francés. Muchos diréis que San Juan Piedepuerto. No. San Juan Piedepuerto fue una operación de marketing turístico que hicieron el Departamento de Pirineos Atlánticos hace unos 30 y tantos años, que pagó editoriales para que pusieran una primera etapa que era San Juan Piedepuerto, Roncesvalles. Efectivamente, el Camino de Santiago francés empezaba, iba de santuario a santuario, claro, de Roncesvalles, santuario principal de la Edad Media, a Santiago. Lo que pasa que, lógicamente, si habéis estado por Francia, ellos saben vender muy bien lo suyo. Y entonces, ahora vais a San Juan Piedepuerto y eso es un hervidero de peregrinos. Hace 40 años no iba ni Dios ahí. Yo he conocido cuando no iba autobús. Hace 20 años no iba autobús a San Juan Piedepuerto con peregrinos. Tenían que ir en taxi o haciendo dedo. Porque todavía no, lo que para que les salió muy bien. El tema, y ahora todo el mundo se cree que el Camino de Santiago empieza en San Juan Piedepuerto. ¿Dónde empieza? En la iglesia restaurada que tienen, ¿empiezan quizá en la Alcazaba? No. De santuario a santuario. Y el Camino de Santiago francés, ¿dónde empieza? ¿Dónde diríais? No. El Camino de Santiago francés tiene los 3 ramales. Pero digamos que actualmente tú tienes el Camino francés hecho entero, si haces al menos de Roncesvalles hasta Compostela. Tú puedes hacer de San Juan Piedepuerto, de París hasta Finisterre, correcto, lo tienes entero. Yo tenía un amigo que vino de Cuenca, vino en autobús a Pamplona, en bici. Por no subir a Roncesvalles, se fue de Pamplona hasta Santiago. ¿Sabéis la coña que le decían los otros peregrinos que se juntaba haciendo el camino? Tú no tienes el camino completo, tenías que haber subido a Roncesvalles. Efectivamente. Claro, por lo menos tienes que haber empezado a Roncesvalles. De hecho, Faustino Ezcorbe lo entendió muy bien. Por eso, al comienzo de la Estrella del Camino, puso el símbolo del santuario de Roncesvalles. Lo que pasa es que los franceses, como siempre, pues nos han comido la tostada con el tema del inicio del camino en San Juan Piedepuerto. Que, por cierto, también ha tenido lo suyo, Ha tenido lo suyo porque eso también, que no es culpa suya tampoco. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer con el turismo. Pero sabéis que ha provocado bastantes muertos. Porque al empezar muchos al otro lado, pues ¿qué pasa? Empiezas en San Juan Piedepuerto en abril, con 20 grados de temperatura, con tiritos, subes a Lepoeder, 1.400 metros y tienes medio metro de nieve después de andar 23 kilómetros. A ver qué haces. Te metes en la trampa como se mete una mosca en una telaraña. Los bomberos, nosotros gastamos la broma ahí, que en vez de apagar el fuego, que a las hayas no les pegas fuego, ni queriendo, que los bomberos se dedican a rescatar peregrinos. Y es lo que hacen. Y de hecho, ante esa avalancha, tuvieron que cerrar en invierno el tramo de arriba, de San Juan Piedepuerto a Roncesvalles, tuvieron que construir un refugio proceso, tuvieron que poner postes con números para que los peregrinos entre la niebla llamaran cuando se perdían, estoy en el poste tal, y los bomberos les diera tiempo a buscarles. De hecho, al lado de la iglesia de Santiago hay una explanada sin árboles. ¿Por qué? Queda bonito el césped. Queda bonito.
pero es que ahí es donde aterrizan los helicópteros para llevarse a la gente que bajan con hipotermia. Entonces, bueno, nos han comido la tostada, pero no es así. Aquí hay que defender que el origen, el comienzo del Camino de Santiago, tú tienes que empezar para tenerlo entero, al menos en Roncesvalles. ¿Y por qué digo que aquí? Porque aquí se da la bendición del peregrino. Y una cosa que igual no sepáis, que Javier Navarro, canónigo de la Colegiata, el primero de los que pintó el Camino de Santiago de Navarra, la primera bendición que se dio en el camino fue delante de la Reina del Pirineo. Fue Javier Navarro quien la rescató hace un montón de años, ya muerto, hace unos años, pero también hay que rescatar la memoria del hombre, todo lo que hizo por el camino, atendía a los peregrinos él entonces, porque antes no había servicio como ahora, la atención a los peregrinos eran menos, y él rescató esa bendición, que luego, ya sabéis, a lo largo del camino, se reproduce en muchísimas iglesias. Ahí se dio la primera bendición. El comienzo del camino francés está delante de la Reina del Pirineo, de la protectora de los peregrinos. Y de hecho nosotros decimos que en la iglesia de Roncesvalles, que la llamamos la pequeña Notre Dame, de hecho, ahí los caminantes se convierten en peregrinos, porque cuando reciben esa bendición en Roncesvalles, donde se dio la primera bendición, es cuando realmente empiezan a ser peregrinos, ¿sabes? Porque realmente nosotros muchos pensamos que lo de San Juan Piedepuerto, pues sí, que está muy bien, es un paisaje precioso, cuando hace bueno, cuando hace malo, es un infierno afrontar 1200 metros de desnivel para un peregrino que empieza sin preparación. Entonces, pues bueno, aquí mi pequeña defensa en pro de lo navarro, de lo nuestro, porque además es así, es que es verdad, y de hecho, mirad, ahí. ¿Por qué en los dos últimos jacobeos vinieron primero como príncipes y después los reyes a hacer la inauguración oficial del año jacobeo en Roncesvalles? ¿No fue casualidad? Vinieron porque lo consideran también el punto de inicio principal del camino francés. Y vinieron en el 2010, siendo príncipes, con presidentes de las comunidades autónomas, o sea, vino, bueno, en el 2010 vino Revilla también, sabéis que la han jubilado, ¿no? Que parecía incombustible el hombre, porque vino en el 2010, ya habían cambiado todos los presidentes, pero Revilla vino en el 2021 también, ¿eh? Con los presidentes, con la presidenta, con Chivite, con Feijóo, que entonces era presidente de la Comunidad Gallega, hicieron un tramo de camino, pero la ceremonia de inauguración la hicieron, no la hicieron en un auditorio, la hicieron al lado, a la sombra de la Virgen de Roncesvalles, en el santuario mariano. Entonces, fijaros la importancia que tiene esa iglesia en el camino. Y de hecho, esa iglesia, que antes ya lo habréis visto, con muy buen criterio, los amigos del camino, la cruz de Roncesvalles principio, la cruz de Santiago final. ¿Sabéis? Y entonces esto es algo que defendemos nosotros mucho en Roncesvalles. Y la verdad yo creo perfectamente defendible porque es así. Entonces, por eso pongo que es hito principal del camino de Santiago. Y a ver, bueno, a ver si cunde el tema, pero bueno, yo te digo, la gente que estamos muy metidos en el camino, sabemos que es así. Y de hecho, la importancia de Roncesvalles, pues fijaros, que está dentro del patrimonio de la humanidad, que eso tampoco lo sabe todo el mundo. Roncesvalles entero es patrimonio de la humanidad porque son edificios que están dentro de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, Caminos de Santiago de Compostela, Camino francés y caminos del norte de España. Pues ahí, ese es el mapa del expediente. ¿Qué veis ahí? Todos los edificios, el albergue, la iglesia, el mausoleo, la casa prioral, hasta el Hotel Roncesvalles, la casa de los beneficiados, hasta el restaurante La Sabina, el hostal, La Sabina, la Posada. La Posada es uno de los restaurantes de las posadas más antiguas de España en funcionamiento, desde el siglo XVII, siglo de Carlomagno. Todo esto, aquí veis el camino, la protección, todos los edificios en rojo están incluidos en el patrimonio de la humanidad. Entonces, pues bueno, yo ya voy llegando hacia el final. Creo que, bueno, por lo menos he querido transmitiros el cariño que tengo por Roncesvalles y hemos hablado de los Santiagos que tenemos, ¿no? Pero hay uno más antiguo. Hay uno más antiguo. ¿Sabéis qué es esto? El ajedrez de Carlomagno, una de las grandes joyas del gótico que tenemos en Navarra, la mejor obra de trabajo en esmalte del periodo gótico. Aquí, ya sabéis, en Navarra tenemos la suerte de presumir de dos de las piezas de esmalte mejores, pero a nivel europeo. El esmalte de San Miguel de Aralar, que lo conoceréis mucho, es una maravilla del románico. En el gótico, aquí lo tenéis, el relicario conocido como ajedrez de Carlomagno, de esmalte taralucio francés. Pues aquí, ahí no lo veis bien, pero aquí sí lo veis. ¿A quién tenemos entre los santos? A Santiago,
y que está destacando con su bordón. O sea, ahí tenemos a Santiago, que al fin y al cabo es el que ha dado pie a esta conferencia, el que nos ha dejado con esa huella al camino tanto patrimonio, tanta historia, y bueno, y ahí le seguiremos teniendo cuando en el 2027 se cumplan los 900 años, en el 9º centenario de una institución cuyo origen fue atender a los peregrinos, y oye, y esperemos mucho tiempo más, que incluso cuando no estemos aquí siga habiendo camino, igual mejor organizado, menos masificado, y que podamos seguir allí atendiendo a los peregrinos. Bueno, pues con esto acabo la conferencia. Muchas gracias y bueno, buen camino a todos, que es lo que hace falta, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, Julio. Se te ha notado, la falta de micrófono no ha sido ningún impedimento, pero además se le ha notado que ha hecho la charla con el corazón. Eso se habéis dado cuenta lo que lleva dentro y cómo siente todo lo relacionado con la colegiata. Oye, pues muchas gracias. Bueno, pues queríamos nosotros, desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, oye, Navarra, muchas gracias, hacerte entrega del galardón de peregrino en recuerdo de esta magnífica charla que nos has ofrecido dentro de nuestras 35ª Jornadas Jacobeas. Oye, pues muchísimas gracias. Tendré que repetir con... Oye, es tan bonito que con 5 o 6 conferencias más monto otra vitrina en el museo. Muy bien, oye, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y espero que os haya entretenido y que paséis muy buena tarde. Muy bien. Hasta luego.